amigo y hermano que se conecta a esta hora con nuestro canal de YouTube en este espacio de Meditando en la Palabra, bienvenidos. Quiero invitarle a que iniciemos en este momento con una oración, colocándole al Señor este tiempo. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque nos permite, Señor, aprender un poco más de tu palabra en este momento. Te pedimos que esta palabra ministre nuestras vidas y nos enseñe cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. En este momento queremos hablarles sobre el tema una promesa cumplida. Y creo que a muchos de nosotros nos han hecho promesas en algún momento de nuestras vidas. En ocasiones no las cumplen, en ocasiones sí cumplen esas promesas. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando no nos cumplen esas promesas? ¿Qué efectos causa eso en nuestras vidas? Muchas veces nos sentimos desilusionados, a veces estamos muy tristes porque no nos cumplieron la promesa, o incluso dejamos de creer en las personas porque no nos han cumplido dichas promesas. Pero hay promesas que se van cumpliendo a medida que el tiempo transcurre. Y eso conlleva a que debemos de tener fe, paciencia y algo muy importante, memoria, una muy buena memoria para que no se nos olviden esas promesas que hemos recibido. Le invito a que vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo del 1 al 12. Dice la palabra del Señor, la resurrección. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinado su rostro a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresaron del sepulcro anunciando todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Y a ellos estas palabras les pareció como disparates, no les creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, e inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Una promesa cumplida. Jesucristo es el único que siempre cumple sus promesas. Nunca deja una promesa sin cumplir. La promesa más importante que el Señor le dio a su pueblo fue que al tercer día Él resucitaría. Y hablando un poco de lo que pasa antes de llegar a este texto, el contexto de este pasaje, viene los capítulos anteriores hablando de cuando arrestan a Jesús, después de su crucifixión, su muerte y su sepultura. Y cuando llegamos a este pasaje, ya el Señor Jesús había sido sepultado. Y empezamos que el Señor les había hablado por mucho tiempo a ellos de que estaría con ellos, de que al tercer día resucitaría. Pero en este momento Jesús es sepultado y hay algo que ocurre en los discípulos y en estas mujeres.
Y es que el dolor y la tristeza de la separación natural de ese ser al que tanto admiraban les causó mucho dolor. En esos momentos de dolor y de angustia, ellos tal vez se desilusionan, pierden la esperanza y hasta llegan al punto de que se les olvida la promesa. En primer lugar pasa eso, se les olvida la promesa, se les olvida lo que el Señor les ha prometido. Porque cuando miramos detenidamente el pasaje bíblico, en el versículo 1 al versículo 3 dice que el primer día de las semanas, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Lo primero que podemos notar es que estas mujeres tienen una promesa cumplida frente a sus ojos, pero no la ven. No la ven porque sencillamente en ese momento se habían olvidado de la promesa. Ellas fueron con especies aromáticas a preparar un cuerpo muerto. Ellas van hacia ese lugar con el fin de encontrar al Señor Jesús allí muerto y preparar su cuerpo. No llevaban el pensamiento de encontrar al Señor resucitado. Cuando ellas llegan allí y encuentran que esa piedra es removida y entran y se dan cuenta que el Señor no está allí, se estremecen al ver que el cuerpo del Señor no está. Pero lo que estaba pasando allí era muchísimo más importante que cualquier otra cosa que hubiese pasado en el mundo. Era la resurrección del Señor Jesucristo. Y esa piedra no fue removida tanto para que el Señor saliera de su tumba, sino para que ellas pudieran entrar y ver y ser testigos de esa promesa cumplida. Tal vez el dolor, la tristeza, las hizo desenfocar en ese momento de lo grande que había ocurrido. Tal vez esa tristeza pudo más que su fe y estaban abrumadas por el dolor. No sé cuántas veces en nuestras vidas nos dejamos abrumar por las diferentes circunstancias a nuestro alrededor y se nos olvidan las promesas que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Ellas no se acordaron de esa promesa que en ese momento podía consolarles. Y por eso, en segundo lugar, podemos ver que la promesa era esa tumba vacía. El Señor Jesús había resucitado. Y dice el pasaje que se le aparecieron dos hombres con vestiduras resplandecientes. Y esos eran esos ángeles de Dios enviados en ese momento para hablarles a la mujer. Y les dijeron: ¿qué hacen ustedes buscando entre los muertos al que está vivo? Claro, ellas en ese momento estaban en el lugar, pero con las intenciones equivocadas. Porque se dejaron mover por sus emociones y no por sus convicciones. En ese momento, ellas se dirigieron hacia ese sepulcro porque iban convencidas de encontrar un muerto allí. Llevaban las especias para preparar el cadáver de un muerto. No iban con la mentalidad de que voy a encontrar al Cristo resucitado, porque Él lo prometió. Y estaban allí en esa tumba vacía, y esa tumba vacía les estaba diciendo: la promesa se ha cumplido. Pero ellas estaban con una motivación equivocada. Amigo, tal vez hoy estás buscando a Dios en el lugar equivocado,
y con las motivaciones equivocadas. Tal vez estás buscando entre los muertos al que está vivo. Y por eso es que pasa el tiempo y tú ves que no pasa nada diferente en tu vida. Tal vez te acercas a la Biblia y la ves como ese libro histórico solamente. Tal vez buscas a Jesucristo y lo ves simplemente como una religión más, en el cual tal vez encuentras muchas cosas por cumplir, muchos requisitos, y crees que con cumplir esos requisitos vas a lograr sentirte más cerca de Dios. Pero oh sorpresa cuando te das cuenta que a pesar de cumplir todos los requisitos religiosos, sigues teniendo una vida totalmente vacía. ¿Sabes por qué? Porque estás buscando a Cristo, que es vida, que da vida y que está vivo, en una religiosidad que está muerta. Cristo es más que religión. Cristo es más que costumbres, más que tradiciones. Cristo es vida en plenitud. Es quien le da un propósito y un sentido a la vida del ser humano. Es el único que puede llenar los vacíos que nada en esta tierra puede llenar en nuestras vidas. Por eso, en tercer lugar, Dios les recuerda esa promesa. En el versículo 8, el versículo 6 en adelante, dice: acordaos cómo os habló cuando estaban aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. El Señor mismo les recuerda esa promesa. Y cuando ellas se acuerdan de esa promesa, inmediatamente sigue diciendo el pasaje: y regresaron del sepulcro y anunciaron todas estas cosas a los 11. Inmediatamente les vuelve la esperanza. Inmediatamente se va la tristeza de ellas. Me imagino que soltaron esos inciensos que llevaban para ungir a un muerto. E inmediatamente salen de ese lugar y comienzan a anunciar una verdad que cambiaría la historia de la humanidad. Jesucristo está vivo. El Señor cumplió su promesa, resucitó. Y cuando proclamamos esta gran verdad, muchas veces nos vamos a encontrar con diferentes tipos de personas. Aquellos que van a creer lo que les estamos diciendo o que dice la palabra. Aquellos que no nos van a creer, como en este caso a ellas, dice el versículo 11, y a ellos, a los apóstoles, estas palabras les parecieron como disparates y no les creyeron. Cuando ellas fueron a llevarles este mensaje, ellos de inmediato no les creyeron. Dijeron que estaban hablando disparates. Pero también vamos a encontrar ese tipo de personas que no traga entero y que analiza las cosas y busca convencerse por sus propios medios de lo que está ocurriendo. Y ese fue el caso de Pedro, que en el versículo 12 dice que Pedro se levantó y corrió al sepulcro y se dio cuenta por él mismo que no estaba allí el Señor. Y después se fue maravillado hacia su casa, porque él mismo había comprobado esa verdad. Había sido también testigo de una promesa cumplida. Para concluir, quiero recordar cuántas promesas nos ha dado Dios y que tal vez se nos ha olvidado. Promesas sobre la familia, sobre trabajo, sobre la salud, sobre nuestra vida espiritual. Y tal vez con el pasar del tiempo hemos olvidado esas promesas. Tal vez las circunstancias que estamos atravesando muchas veces nos hacen desenfocar de ese propósito de Dios, de tal manera que
cambiamos las motivaciones correctas por las cuales nosotros debemos buscar a Dios y empezamos a movernos hacia otros lugares o a ver hacia otros lugares. ¿Qué promesas nos deben recordar hoy el Señor para que se avive nuestra fe, para que resucite la esperanza en nosotros y para que nos enfoquemos en lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros? ¿Qué promesa quiere el Señor recordarte hoy a tu vida? Porque Dios ha dado promesas. Un día Él prometió que Cristo Jesús resucitaría y resucitó, y fueron a la tumba y no se dieron cuenta de la promesa. Pero Dios mismo se encargó de recordárselos. Que hoy mismo el Señor nos recuerde esas promesas. ¿Para qué nos ha escogido? ¿Para qué nos ha llamado? Esas promesas que tal vez hemos olvidado en nuestra vida y que tal vez por las circunstancias, por lo que nos ha pasado, por otras personas, nos hemos desenfocado. Pero la resurrección es real y veraz. Jesucristo está vivo. Y si Cristo no hubiera resucitado, dice 1 Corintios 15:14, vana sería entonces nuestra predicación y nuestra fe. Cristo resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Y esa es la vida que el Señor también quiere para ti, querido amigo que me escuchas en este día. Que el Señor les bendiga y que recordemos siempre que Dios siempre cumple sus promesas. Les invito a que oremos. Padre, gracias te damos por esta palabra que nos has enseñado el día de hoy. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque las promesas que tú das a nuestras vidas son en el sí y en el amén. Tú siempre cumples tus promesas, Señor. Ayúdanos a recordar cada una de las promesas que nos has dado, el propósito por el cual nos has escogido, y a mantenernos, Señor, firmes y enfocados en ti. Que nosotros no nos descuidemos ni nos distraigamos con nada a nuestro alrededor, sino que cuando esa promesa se cumpla, nosotros la podamos ver y ser esos testigos, pero que la podamos ver y recordar: este es el Señor que me ha prometido esto y me lo ha cumplido. Ayúdanos, Señor. Danos cada día más de tu presencia y de tu Espíritu, llenando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.